Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios y Billetes. Hoy, como de costumbre, desde el restaurante Italísimo, desde el segundo piso, suelo de madera, sitiales, vitriales, platos los que vemos pasar por aquí. Plata, lo que nos falta. Con los chicos de Fidelity, que un día más han subido todo a pulso hasta el segundo piso y han montado todo el estar son ellos. Todo el equipamiento. Todo el equipamiento, no, el equipamiento no. ¿Cómo se llama? El set. Menos mal que tenemos a los chicos atentos. Todo el set para grabar el capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo ha estado esta semanita? Bien. Buenos días, tardes, noches y todas las anteriores a nuestros oyentes. Ha estado intensa la semana, a pesar de que estamos solamente a media semana, pero sigamos generando esas conexiones, esos negocios que ojalá algún día se conviertan en billetes. Así es, y ya estamos terminando enero. Parece curioso, pero parece raro, pero ya estamos terminando enero. Y bien, pese a que las empresas grandes ya vienen desde trabajando los presupuestos anuales desde meses de septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Ya llevan el último Q ya trabajando, ya ajustando el presupuesto, ya lo han ratificado en el primer directorio del año, los meses de enero. Sabemos que hay muchas empresas que aún no tienen definido su presupuesto para este año. Y ya nos hemos tragado el primer mes, no nos hemos dado cuenta. Y en España nos estábamos comiendo las uvas hace nada y ya estamos pasando la hoja del mes de enero. ¿Qué les dirías, Nico, desde el departamento de finanzas? ¿Qué le dirías a una empresa, a un CEO, a un gerente, a un dueño que no tiene definido un presupuesto para este 2025? Difícil pregunta. Quizás porque hay que rebobinar un poco y hay que naturalmente pensar en cuando uno habla de planificación estratégica y evidentemente presupuestaria también, uno tiene que preguntarse quizás por qué. Y aquí le pueden poner todos los pitos que quieran después Fidelity. ¿Por qué mierda y la tengo que hacer un fucking presupuesto? ¿Está censurado esto, no? No, ¿o sí? Como profesor de contabilidad de costo y de control de gestión financiera, no puedo dejar de destacar que un presupuesto, aunque en Sur Consulting no lo hagamos casi nunca, o mejor dicho, lo hacemos constantemente porque lo vamos actualizando mucho dado la dinámica de nuestro negocio, es que es importantísimo. Un presupuesto es parte de un ciclo muy virtuoso que tiene la empresa, pero es algo que es sumamente significativo y que justamente ahora ya empieza a debutar en estos primeros meses del año, pero que algunas compañías empiezan a principios del Q4 o del último trimestre. ¿Tú conoces el ciclo de presupuestación, Jorge, y de cuáles son los pilares fundamentales de dónde insertarlo y qué valor estratégico tiene para una compañía? Mira, nosotros empezamos ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! ¡Déjame hablar! No, era broma. Sí. Tengo miedo. Ayuda. Tengo mucho miedo. ¡Ayuda! Marraqueta. No, como te decía, nosotros, cuando he trabajado en empresas grandes, nosotros empezamos o sea, pese a que, como tú bien decías, no siempre estás haciendo el presupuesto, pero siempre estás ajustando el presupuesto. O sea, yo tenía una sana costumbre que era cada término de Q, cada término de trimestre, tiraba abajo la empresa y la volvía a levantar, pero sobre el papel, obviamente. ¿Por qué? Y la volvía a partir como desde foja cero, ¿no? Y viendo qué puestos tenía duplicados, porque muchas veces cuando tú vas en el día a día terminas incorporando diferentes puestos que los tienes duplicados, pero por la urgencia no tienes el tiempo de analizarlo. Entonces yo cada 3 meses tiraba a cero y empezaba a estructurar nuevamente la empresa, a ver cuál era
el volumen de empresa necesario para los ingresos que tenía en ese momento y para el trabajo que tenía en ese momento. Por eso al final, cuando decías que hacéis siempre el presupuesto, es cierto, el presupuesto se va haciendo, ajustando y regulando mes a mes. Totalmente. O sea, es necesario saber qué desviación tienes tanto por arriba como por abajo. Si no estás llegando, tienes que ponerte las pilas, y si estás llegando, tienes que trabajar por mantenerte. Totalmente. Dentro de lo que tú conversas hay dos definiciones que hacer importantes. Primero, lo que tú haces realmente es un presupuesto de base cero. Un presupuesto de Siempre. base cero literal parte sobre cero base. Cero. Tiene un beneficio significativo que es el que tú dices, que es tiene una orientación a la optimización de recursos porque literal parto con cero. Entonces es como lo que ahora los startuperos llaman el Lean Startup, como partir bien liviano. Y cuando uno se refiere a liviano o a la industria pesada, por si alguien nunca se ha cuestionado eso, se refiere a las empresas que tienen muchos activos, así como grandes fábricas, empresas petroleras, cuyos activos son, a pesar de que a mí me gusta más el concepto de propiedades, planta y equipos, activos fijos. Y los activos fijos generan gastos fijos. Así es. Una empresa que tiene muchos gastos fijos tiene lo que uno llama un grado de apalancamiento operacional alto. Y eso implica que el punto de equilibrio, aquel nivel de ventas que hace que la empresa empate, es decir, no gane ni pierda plata, es mucho más alto cuando los costos fijos son mucho más altos. Entonces, justamente uno piensa que estas empresas tienen que ser más livianas y hacer un presupuesto de base cero hace que la empresa se vuelva a repensar, se trate de optimizar, se ve cuáles costos son flexibles, cuáles están comprometidos o incurridos o hundido a veces llamado. Entonces eso es un presupuesto de base cero. Y lo segundo que tú mencionabas, que es una cosa sumamente importante, es hacer el control presupuestario, incluso si tú tienes un presupuesto que vas flexibilizando, literal eso se llama un presupuesto flexible, versus un presupuesto que no cambia en todo el año por el volumen de actividad, que es un presupuesto maestro o estático. El flexible se va ajustando por la cantidad vendida, por el número de clientes, por lo SKU que tenga de producto o por cualquier otro tipo de eso. Mira, cuando yo asumí la gerencia general de la última compañía grande que estuve, yo cuando llegué, yo tomé un presupuesto del anterior gerente general, yo tomé la gerencia en marzo, y pese a que lo habíamos trabajado desde el último Q anterior, pero no era mi presupuesto, por lo que yo no podía opinar, porque yo estaba ahí como subgerente, entonces podía dar mi opinión, pero no siempre se tenía en cuenta. Y yo me encontré un presupuesto lineal, en el que todos los meses lo que hicieron fue sacar, y todos los meses tenían los mismos ingresos, los mismos gastos y los mismos... Entonces cuando yo lo tomé dije, o sea, esto no hay por dónde tomarlo. Y a mitad de año lo que hice fue ese mismo presupuesto e intentar ajustarlo a la temporalidad del negocio. ¿Y en una empresa de arriendo? En una empresa de arriendo. ¿Vale? Que mucha gente podría pensar que el arriendo de maquinaria no entiende de estacionalidades. Todo lo contrario, o sea, hay unos meses muy marcados en el que tienes unos arriendos muy altos y unos meses muy, muy bajos, como son, por ejemplo, septiembre, fiestas patrias y enero. O sea, en septiembre, septiembre, Navidad y enero. En fiestas patrias, la actividad en este país, en Chile concretamente, la actividad, lo que no has hecho antes del 10 de septiembre, ya no lo haces hasta el 1 de octubre. Porque los de la construcción son muy buenos para tomar, son pura huella. Eso Las dicen, cosas como eso son. dicen. Se ríe el Hernaldo, Vale. que es ingeniero en construcción. Pero entonces pasa eso, ¿no? En Navidad pasa lo mismo. Lo que no has hecho hasta el 15 de diciembre, ya no lo haces hasta el 10 de febrero. Porque son curados. No, porque la gente espera al viejito pascuero. Lo esperan Se va de tomando. vacaciones. Entonces hay una estacionalidad que siempre hay que tener presente a la hora de hacer presupuestos. Totalmente. ¿Vale? Hay un incremento, disculpa que te corte, hay un incremento, estábamos hablando antes fuera del micrófono, el incremento de la UEF. O sea, en Chile la UEF tiene mucha incidencia en muchas compras y en muchas ventas, pero sobre todo en muchas compras. Sí. Entonces, y como la UEF, el dólar, entonces tienes que tener en cuenta que son monedas que históricamente tienen alzas, y cuando tienen una caída, sin esperar mucho, sin el paso de mucho tiempo, van a tener un alza alta. Uh-huh. Entonces tienes que planificarlo en el presupuesto, tanto para en las ventas como en los ingresos. Lo mismo, ¿no? Yo llegué
y los presupuestos se hacían en pesos. Y yo empecé a hacer el presupuesto en UEFs. Y me miraban un poco como, ¿qué te has fumado? Y es como, no, o sea, si cobramos en UEFs, tenemos que medir la variación de la UEF. Si no, estamos asumiendo, estamos adquiriendo una ganancia que no nos corresponde. Totalmente. Entonces el presupuesto al final tiene que ser algo muy transparente, tiene que ser algo que parte desde la ética, ¿no? Que es lo que hablamos en unos capítulos atrás. O sea, tienes que tener unos valores para hacer el presupuesto y siempre digo que los presupuestos tienen que ser creíbles, difíciles, pero logrables. ¿Vale? O sea, si tú tienes un presupuesto muy fácil, no tiene ningún objetivo. No es desafiante. No, correcto. Y aparte como que hay que asociarlo a muchas cosas, que lo vamos a hablar más adelante. Me pasaba en la tarde que estaba con Holding Pro y que después lo vamos a contar bien la historia haciendo el presupuesto, pero solo clarificar ciertas cosas. Primero, lo que tú hablas de hacer un presupuesto en UF, en unidades de fomento, para quien no escuche, en otra parte de América Latina, solo Chile tiene UF. Correcto. Que es un presupuesto en términos reales, porque mantiene el poder adquisitivo en el tiempo. Correcto. Quizás solamente asimilable a la unidad de valor real en Colombia, pero que no tiene la extensión de mantener el valor del poder adquisitivo. No a través sé del si el VC se utiliza mucho en Colombia. casi no se ocupa. Por eso no está tan masificado como la UEF. Claro, pero es una existe, unidad. pero no se usa. Sí. Pero en el fondo, cuando uno lee un libro de finanzas clásico, hay como media página, como un apéndice que mira, existe un país esto existe, que se le ocurrió generar esta UEF, bla, bla, bla. Pero no se preocupen, no se aplica. Pero justamente también lo que hablábamos en algunos capítulos de renting o de leasing, creo que hay un cerro de cosas que hablamos en esos 30 y tantos minutos. Pero además, cuando uno habla de leasing, piensa otras cosas. Pero cuando yo voy a clase y le digo, mira, la diferencia esencial entre un leasing operativo y un leasing financiero no es la segunda palabra, sino que quizás es mucho más fácil verlo afuera entre renting, que son generalmente contratos de corto plazo, así como spot, por X cantidad de días o de horas incluso, versus un contrato de leasing que es más de largo plazo. Evidentemente eso tiene más estacionalidad. Como las maquinarias, los automóviles, por ejemplo, solamente en fiestas tienen mucho más arriendo. Cuando la gente está de vacaciones, tiene un alza incrementado en los rentacar, por ejemplo, a menos que tu rentacar se dedique más a vehículos todoterreno, tipo para empresas, etcétera, pero que eventualmente alguien que tenga una propiedad, quizás que uno dice, oye, los arriendos inmobiliarios de los muebles parecen ser más estables a través del tiempo. Depende, creo que el game changer ahí, el que cambió el juego, fue Airbnb, porque en el fondo tú tienes menos vacancia, pero tú cuando lo puedes colocar en el pic de vacaciones, hay mucha gente que tiene departamento en la playa y que con el arriendo de 2 o 3 meses hace el año y genera más ingresos que si lo arrendara, por ejemplo, alguien que fue a estudiar, en el caso de Chile, en Viña del Mar, Reñaca, etcétera, que fue a estudiar todo el año. Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. En unos capítulos atrás hablábamos de cuando nosotros teníamos operaciones en La Serena. Y nosotros en La Serena teníamos un departamento arrendado para los ejecutivos. Y este departamento se arrendaba, o sea, nos permitían arrendarlo de febrero a octubre. Ese era el periodo de arriendo anual, era de febrero de principios de marzo hasta octubre. Noviembre, diciembre, enero y febrero no podías arrendarlo porque esos 3 meses lo sacaban en B&B y lo arrendaban unas brutalidades. Sí, brutalidad, o sea, el valor día, o sea, es impagable, o al revés, es imperdible desde el punto de vista del arrendador. Sí. Margen, anota al pie de página, el arrendador es el dueño legal del activo. Si no, devuélvase al capítulo de renting, leasing que estamos hablando. Y el arrendatario es el usuario o el que paga por ese arriendo, mientras que el arrendador es el que recibe ese arriendo. Entonces, volviendo a nuestro punto inicial, cuando uno quiere hacer una planificación presupuestaria estratégica, esto es parte de un plan integral, un plan de negocio, de posicionamiento, de lineamientos gerenciales,
y que evidentemente tiene una ejecución que puede ser incluso tan compleja como diseñar ese plan. Entonces, ¿a ti te ha tocado participar en eso y cuáles han sido las complejidades que te ha tocado enfrentar? Nosotros cada año al final, yo vengo de estar muchos años en una empresa muy grande de arriendos de maquinaria, y cada año teníamos un desafío diferente, ¿no? Y este desafío diferente partía primero con el presupuesto, donde tenías que lograr la rentabilidad que los directores te pedían, que el directorio te pedía, y después tenías que ver cómo conseguirlo. Y ahí es donde entraban los alineamientos de la compañía, hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, y si tenías que hacer alguna migración, tenías que también medir cuánto tiempo ibas a ir generando esa migración, porque no solo es una migración de equipos, que puede ser lo más fácil comprar y vender y cambiar una línea. Tienes que hacer todo esto viene con un alineamiento también del personal, de mecánicos, de staff, de supervisores, ¿vale? Tienes que generar equipos de trabajo, y los equipos de trabajo, como también hemos visto en capítulos anteriores, no se crean de un día para otro. Entonces, al final, cuando tú quieres hacer un presupuesto, como decíamos, si tú estás llevando el año actual, estamos, por ejemplo, partamos en junio, julio, agosto, que este es el tercer Q, ya estás partiendo con y estás ya planteándote el último Q para el presupuesto, tienes que ir a la par, viendo cómo vas a terminar el año y cómo vas a enlazar con el siguiente. Ya no tienes que empezar a generar toda esta estrategia que hablamos, todo este alineamiento, todo este diseño, y ya no solo el diseño del negocio, porque es el diseño de la nueva línea de negocio que vayas a implementar. Yo me acuerdo que todos estuvimos con la última línea de negocio que implementamos, estuvimos casi 2 años trabajando esa línea de negocio. Planificamos primero en la línea de negocio, después planificamos el negocio y después empezamos a formar el equipo para esa línea de negocio. Y fue una línea de negocio que de verdad que estuvimos trabajando 2 años, donde tuvimos viajes a Colombia, a Estados Unidos, a Brasil, a diferentes plantas de maquinaria, a ver diferentes máquinas, y estuvimos 2 años desarrollando una nueva línea de negocio con vistas a un presupuesto de 2 años futuro. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando se lo cuento a mis mentis a día de hoy, y me dicen, pero 2 años, pues sí, o sea, si al final, si tú quieres hacer cosas grandes, tienes que pensar en grande, y necesitas una gran planificación, necesitas un gran esquema que te vaya acompañando y que tú puedas ir probando conforme se está moviendo el mercado, que puedas ir probándolo virtualmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se habría comportado este año? Y con eso, por lo menos la forma que tengo de trabajar, con eso busco qué año de la historia ha sido parecido. Y empiezo a simular qué habría pasado en lo que viene y en lo que pasó. Y de esa manera vas viendo si es buen momento para lanzarlo, si tienes que esperar, si ya vas tarde y tienes que acelerar, ¿vale? Si ya, como se dice en Chile, ¿no? Ya pasó la vieja o ya pasó la micro, ¿vale? Y ya llegaste tarde, también me ha pasado, empezar a generar y decir, mierda, llego 2 años tarde, o 1 año tarde, o 6 meses tarde. ¿Para qué lo voy a lanzar si ya vamos tarde con este producto? Ya no merece la pena. Claro, presupuesto histórico, es lo que tú dices, está basado en algo, que de hecho, justamente es lo que le contestaba a mi estudiante, Luca, oye, que estoy perdiendo plata y con esto, yo decía, bueno, fíjate qué pasó, cuándo en la historia ocurrió esto y fíjate cuánto se demoró en reaccionar, a ver si este patrón se repite en el tiempo, que es un poco en finanzas, en lo que se basa el análisis técnico, que en general los precios pueden tener reversión a la media o hay patrones que se repiten y uno trata de buscar en qué momento del tiempo eso encaja. Pero por ejemplo, y lo que tú decías también me recuerda a una de las historias que vamos a contar más adelante de una de nuestras clientas muy queridas, es que Fidelity, por ejemplo, aquí los muchachos probablemente no tengan presupuesto. Hoy. Esnaldo, ¿tienen presupuesto? Más o menos. Presupuesto acotado. Pero hoy quizás no tienen, y eso es un presupuesto base 0. Pero probablemente en la evolución desde que empezamos a grabar este podcast, además, al principio íbamos medio sin rumbo, nos reíamos harto, reseteábamos esto, las horas de grabación no eran acotadas,
ahora nos estamos presupuestando. Esa es la realidad. Entonces, quizás de un presupuesto base cero, y eso ocurre en la industria muy innovadora, lo que tú mencionabas en algunos capítulos de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I hoy en día, y hay distintas industrias que pueden tener poca base para partir, o lo que acaba de ocurrir recientemente no es un fundamento suficiente para decir que eso se vaya a repetir por un cambio en la estrategia de negocio, porque los ciclos económicos son muy cambiantes, o eventualmente están en un negocio en el que no hay información, un océano azul, como llaman a decir. Y no te olvides que también tuvimos una rotura de calendario, por así decirlo, una rotura de historia con la pandemia. Porque la pandemia empezó a escribir una nueva historia. Entonces hay un antes y después en los reportes, ¿vale? Tienes ahí 3 años en los que no puedes comparar con nada, por lo que los años siguientes tampoco has tenido con qué compararlos, porque no has tenido qué ha pasado después de una recuperación de una pandemia con la mejora que hubo. Entonces ahora, recién en 2025, a 6 años de la pandemia, 7 años de la pandemia, 7 años de la pandemia ya. 2018, 2019 fue la pandemia. 2020 y 2021. No, 2019. Por eso se llama COVID-19, pero es en diciembre del 2019. Bueno, 2021. O sea, a 3-4 años de la pandemia, aún estamos estamos escribiendo una historia. Porque no tenemos dónde fijarnos en muchas cosas. Pasa mucho porque la contabilidad mira hacia el pasado, está basado en el principio del devengado. Pero las finanzas miran hacia el futuro, o sea, es la expectativa, el retorno esperado o la esperanza. Todo es como presupuestado hacia adelante. Entonces, como que dicen, ya, ¿en qué me voy a basar? No en lo que pasó el año pasado. Es que el año pasado nos estamos recuperando. Y es que el antepasado, es que era pandemia. Y el antepasado, pandemia también, ya. Pero el principio de la pandemia, ya, entonces, y el anterior, no, es que el estallido social, y el 2018, no, es que está muy lejos. No te sirve nada. O sea, tiene que partir desde cero, o su base para estimación, o no hay una base, o la forma del cómo hacerlo tiene que ser con otras cosas que no es la información histórica o pasada. Entonces, eso hace una diferencia significativa, porque en un presupuesto, además, se debe seleccionar ciertas variables que uno va a incluir. Un presupuesto puede ser muy extenso, pero eso lo puede hacer poco moldeable o poco transmitible también. Un presupuesto, para que se cumpla, como tú decías, debe ser desafiante, pero por ejemplo, presupuesto de capital, que es lo que cotidianamente uno conoce como evaluación de proyectos, necesita medir ciertas métricas, la tasa interna de rentabilidad, el valor presente neto, el payback y cosas de ese orden, que son difíciles de transmitir hacia abajo. Entonces, el presupuesto generalmente debe ir acompañado de control presupuestario. Un factor sumamente importante en la presupuestación es la frecuencia con la que se haga el presupuesto. Tú puedes hacer un presupuesto de caja diario, por hora, por turno, mensual, anual, etc. Un supuesto de, por ejemplo, la evaluación de proyectos es que los flujos de caja ocurran al final del periodo, por ejemplo, al final del año, lo cual no es cierto. A la gente no le cae la plata del cielo el 31 de diciembre, pero es un supuesto simplificador también para moldear la realidad, porque dentro de la frecuencia con la que ocurre el presupuesto o el proceso de presupuestación o los ítems que van dentro de ese presupuesto, también tiene que ver con la definición de los centros de responsabilidad. ¿Qué sabes de eso, Mr. J? De los centros de responsabilidad. Mira, yo antes de entrar a explicar qué son los centros de responsabilidad, me gustaría tomar un tema que comentabas tú anteriormente, que era el tema de los de los sabes océanos. Que son, confiésalo, ¿no? El tema de los océanos azules y los océanos rojos. Al final, ¿de dónde viene cuando hablamos con un emprendedor, con un emprendimiento, y le preguntamos, ¿no?, dónde se quiere mover, en el océano rojo o en el océano azul? ¿Qué es esto? Puede que muchos de los que nos están escuchando lo sepan, hay otros que no lo sepan. Al final, el océano rojo a lo que hace similar, a lo que busca asemejarse, es a cuando están los tiburones haciendo la caza de las grandes mareas, ¿no? Por eso el océano se tiñe de rojo, por eso se llama océano rojo, y el océano azul
se le tiende a llamar cuando el océano está tranquilito y vamos con nuestro velero tranquilamente navegando sin que nadie nos moleste. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un océano y el otro? Al final, en el océano rojo tenemos un mayor nivel de competidores porque todos buscamos lo mismo, donde el objetivo es ganar a la competencia, vender más que el resto, y para eso muchas veces ¿qué tenemos que hacer? Bajar los precios, bajar nuestro precio de venta, y con eso reducimos la rentabilidad y tenemos márgenes mucho más bajos. Cuando trabajamos con el océano azul, ¿qué es lo que conseguimos? Buscar ese nicho que hablábamos también en los capítulos anteriores, que ese nicho es el que nos permite tener un cliente más exclusivo, nos permite tener una mayor rentabilidad y nos permite trabajar bajo una demanda más controlada, por lo que no tenemos que cargarnos de stock. ¿Cuál es el riesgo de trabajar con este nicho? Que si no vamos cambiando, estudiándolo, alimentándolo y analizándolo, puede que también sea nuestro nicho de muerte. Porque nos especializamos tanto que en el momento que nuestro nicho o nuestro cliente cambia o otra competencia empieza a entrar a este nicho, nosotros vamos perdiendo capacidad de mercado. Total. Entonces, ¿qué es más cómodo, el océano rojo o el océano azul? Depende, ¿qué es lo que vendes? Si te decides vender por un océano azul, necesitas estar monitoreando continuamente qué es el océano azul, para dónde moverte de una manera tranquila, de una manera cómoda y de una manera siempre poder ir actualizando, e ir gestionando e ir monitoreando. Y respondiendo a tu pregunta de los centros de responsabilidad, no entiendo tu pregunta, no sé qué es un centro de responsabilidad, así que vamos a dejar que un profesor nos lo explique, por favor. Bueno, centros de responsabilidad es como la palabra lo dice. Generalmente diría que la mayor parte de la empresa los llaman centros de costo. Pero ok, un ¿por centro qué me de costo cambias los nombres? es un tipo de centro de responsabilidad. Porque centro de costo está mal dicho. Porque en realidad el área comercial, ¿es un centro de costo? Sí. ¿Pero responde por los costos? Sí, pero tienes unos costos de movilización, unos costos de marketing que podrían ser... ¿Que eso es lo que tú le exiges, minimizar los costos? ¿Qué le exijo al área comercial? Incrementar las ventas. O sea, es un centro de responsabilidad de ingresos. Ok. Entonces, uno generalmente tiene 4 centros de responsabilidad de ingresos: marketing, área comercial. Nos va a retar Martín Rueda, pero el área comercial generalmente que se hace responsable de los ingresos. Sí. Y tiene centros de costos, todos los departamentos de apoyo a la gestión, limpieza, postventa, probablemente investigación y desarrollo, son centros de costo. Centros de utilidades que responden por ambos, por ejemplo, una división, un segmento o una región geográfica, por ejemplo. Inclusive diría que una región geográfica o ya una filial directamente responde por ingresos y costos o gastos, pero además responde por las inversiones. Y los indicadores con los que los mido es distinto. Un centro de ingresos lo mido por market share, por participación de mercado, por ejemplo. Entonces, un segmento una industria que conocemos mucho, la automotriz, así es como yo mido un dealer automotriz. Pero tú podrías decir, tengo algunos centros que son de costos, como los departamentos, quizás tú lo tienes que hacer minimizar los costos, y por eso ya los costos los puedo seccionar entre cuáles son controlables y cuáles son incontrolables. Por eso que después uno separa los costos directos. ¿Tú puedes seleccionar a quién contratar? Sí. Tú no puedes seleccionar a la gerencia o a la administración central. Eso es un costo indirecto porque se asigna, se prorratea o se distribuye. Dentro de la remuneración de un vendedor, por ejemplo, es un costo semivariable o mixto. Sí. Porque una parte es fija. Correcto. Pero para que venda le pago el mínimo fijo y el variable es lo más de su... Así es. Entonces, ¿sobre qué le doy mucho variable? Porque eso tiene un incentivo a no aumentar las ventas. Pero si él tiene que gastar pocos productos, tiene que viajar poco... No es que él esté minimizando costos porque chocan. Entonces tengo centro de ingresos, de costos, de utilidades. Literal, ahí es generalmente como una gerencia intermedia, por lo menos un nivel de subgerencia se va a medir sobre ese tipo de cosas,
particularmente porque tú le vas a dar un porcentaje de la utilidad operacional o de la utilidad neta o del margen directo. Jamás voy a decir esa sigla de un porcentaje de... Vamos a hacer un capítulo o muchos capítulos contra el EBITDA, porque sé que hay algunas empresas que pagan o sobre el margen EBITDA o sobre el EBITDA. Entonces eso es un indicador o un KPI, un Key Performance Indicator, o lo que son hoy en día mucho más avanzados los OKR, los Objective Key Results, que generan que tú trates de mejorar eso. Entonces una cosa es cuánto logro en términos absolutos. Marginé 15%, perfecto. Cuánto mejoré respecto al margen del año pasado es otra cosa. Y finalmente, cuando uno piensa en un centro de utilidades más allá, o sea, un centro de inversión, tú lo que tratas de medir, creo que lo más simple es el ROI, el Return on Investment, que es cuánto flujo o cuánta utilidad, o incluso en la actividad inmobiliaria, el cap rate, cuántos ingresos produzco sobre el valor de la propiedad me está generando. Eso es un indicador de rentabilidad sobre la inversión, sea que pueden cambiar ciertos tipos de cosas. Así que centros de costos se le llama a todas estas cosas. Lo exactamente correcto sería hablar de centros de responsabilidad. Mira tú. Oye, y antes, para que no nos alarguemos mucho, tú antes me contabas una historia con tu querida amiga, amada y odiada Ale Acevedo. Por favor, yo creo que nuestros oyentes tienen que ser partícipes de esta historia, tienen que conocerla. Es cierto, con mi querida Ale Acevedo, que ya la vamos a invitar a próximos capítulos de Mujeres Poderosas, ahora que sale en el diario día por medio, y le hago sticker yo cada vez que sale en el diario, que tenemos una historia un poco de amor y odio de vez en cuando, porque ella dice que yo le arruiné su luna de miel en Tulum, porque justamente tiene que ver con un presupuesto. Con ella nos tocó hacer el presupuesto para todas las aperturas de tienda que tenía Reindor, y hicimos un presupuesto a 5 años, que fíjense que hacer un presupuesto a 5 años es una cosa bien incierta, pero ella quería con precisión de cuánto iba a ser el embarque y que esto estaba en dólar. Imagínense lo complejo que puede ser proyectar el dólar. Y justamente ella me decía, mira, yo no tenía nada y tú me empezaste a decir que faltaba, etc. Y que en 2 semanas tenía que pedir una cantidad ingente, cientos de millones de pesos al banco, que nunca le había pedido nada. Entonces dice que cuando yo le empecé a dar esas noticias dentro del presupuesto que ella me había pedido, ojalá esto no impida que Reindor sea un auspiciador permanente de este podcast a futuro, pero que ella se cayó de espalda el loro, por decirlo de alguna forma, y que tuvimos que salir a pedir plata a los bancos y los bancos le prestaron. Así que por eso todavía seguimos teniendo esta relación ahora. O sea, los bancos creen en ella, pero claro, de repente cuando tú no tienes un presupuesto, a pesar de que te esté yendo muy bien, sobre todo cuando ocurre el crecimiento inorgánico, que es cuando las empresas crecen por encima de lo que pueden financiar con fondos internos, eso es crecimiento orgánico. Cuando crecen más que eso, necesitan salir a pedir plata. Y justamente en este caso había que salir a pedir mucha plata muy rápido, y esto era la mitad de su luna de miel. Entonces justamente hubo que hacer cierta magia en Reindor, la mejor marca de ropa y accesorios juveniles para mujeres. Si no la conoce, usted se lo pierde. Entonces me han pasado historias ahí en haciendo presupuestos, en este caso de los flujos de caja y proyección a 5 años, apertura de tienda, etc. De hecho, me tocaba hace muy poco también, que creo que en una industria totalmente distinta, pero un directorio importantísimo, porque partimos asesorándolo hace un poquito más de un año, y lo que primero se planteó fue un presupuesto. Y lo que resolvimos después de este directorio, que además era el fin de una transformación que había sufrido este grupo, que antes era Group Pro y ahora se transforma en Holding Pro. Tuvo una jornada muy potente con los gerentes y accionistas de casi 5 o 6 empresas, y el año pasado, cuando se hizo el presupuesto, la conclusión este año es que fue una real basura,
que el presupuesto que nunca habían hecho en la vida, que resultados que nunca se habían medido porque la compañía era exitosa. Entonces, cuando la compañía es exitosa, nadie controla. Hostia, hagamos un podcast de eso, de lo que nadie controla cuando el río va hasta arriba y lo que todo aparece cuando el río no pasa agua. Totalmente, exactamente este caso. Entonces, cuando hubo que empezaron a escasear los recursos un poco, justamente dijeron, quizás deberíamos calcular la utilidad. Quizás deberíamos ver que como son tantas empresas, algunas contribuyen a la utilidad, pero otras están subsidiando cruzadamente. Entonces, como que alguien que pierda 5, 7, 10 millones de pesos, ¿no creerá que esos sueldos salen de alguna otra parte? ¿O aquí hay un problema de flujo de caja? Entonces, justamente ahora esta empresa, que estuvimos ahí en el directorio y en esta jornada de Holding Pro de mi amigo personal Nico Mora, y donde trabajan especialmente grandes personas que, como les digo, debemos haber partido como hace un año y un trimestre, o sea, unos 15 meses asesorándolo, y creo que en poco tiempo hemos tenido muy harto cariño, nos hemos acercado hartos como amigos con Albi González, que de hecho ayer descubrimos que yo había sido su ayudante de contabilidad gerencial en la universidad, así que por eso era el que estaba más avanzadito en presupuesto, porque algo le había enseñado como ayudante, o el gerente de administración, el Checho Chávez también, y el dios de los leads, que es nuestro próximo compañero de BNI Energía, Tomás Caponi, concordábamos en eso, que en realidad el proceso de presupuestación servía muchísimo para afinar ciertas cosas, y que eventualmente eso estaba produciendo que ahora se centraran mucho más en qué recursos querían, cosas que no se habían cuestionado. O sea, fuera de ellos, que son 3 de los gerentes de estas empresas, también había una de las gerentas que decía: yo quiero una camioneta. ¿Por qué quiere una camioneta? Bueno, ¿cuánto le va a rentar la camioneta? Más allá de la cifra financiera, quizá, oye, ¿usted cuántas personas necesita o cuántos clientes necesita tener para contratar a otro consultor? Si usted contrata una camioneta, ¿qué es lo que se va a ahorrar o qué es lo que va a conseguir? Te da un control presupuestario, y hacerte partícipe de ese presupuesto es una cosa súper importante, porque te obliga a poder cumplir metas, a hacer metas desafiantes, porque el proceso de presupuestación también tiene una segunda, una tercera deriva, que te los devuelvan, y que eventualmente, como es participativo, te involucre mucho más en lo que va a resultar finalmente producto de ese presupuesto, porque en el fondo el ciclo presupuestario que decíamos además tiene que tener 4 pilares. Primero, tú, o como parte, tú viste un resultado. Tengo un estado de resultados, por ejemplo, como utilidades, ganancia o pérdida, estado de pérdida o ganancia, o P&L, algunos que le llaman por profit and losses en inglés. Tú tienes ese resultado. Basado en eso, tú tratas de hacer un presupuesto. Pero no puedo quedarme ahí. Después viene el tercer pilar, que es el control de gestión, donde tú podrías hacer control presupuestario o muchas más cosas que control presupuestario. Y para que esto funcione bien, dado el control presupuestario, tú tienes que dar un esquema de incentivos acorde a eso. Y después de eso, vuelve a repetir. Ese es tu ciclo presupuestario. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Repite continuamente, repite y piensa qué va a pasar, piensa cómo viene el mercado, lee mucha prensa, lee mucho, como decíamos en unos capítulos atrás. Infórmate en TikTok si es tu red que te provee información, pero mantente informado de lo que pasa en tu mercado. Es fundamental para poder medir dónde estás, recordar de dónde vienes y tener muy claro hacia dónde quieres ir. Totalmente cierto. Y hablando de pensar, ¿pensamos en pedir algo? Un carpaccio de res, para que no de la nutrióloga. Oye, pero antes de pensar, ¿algún libro que recomendar? Más que un libro, creo que, dado este directorio en el que está el viernes, creo que hacer un ejercicio que puede ser simple y muy bueno para alguien que quizás nunca hizo un presupuesto,
que lo puede ocupar una herramienta que se llama el Balanced Scorecard o el cuadro de mando integral, es la traducción al español, pero sinceramente no es por ser snob, pero más se utiliza en inglés la palabra del Balanced Scorecard, en que se miden cuatro cosas que tienen que ver desde la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente comercial, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la organización y la perspectiva de proceso interno. Y uno va viendo cómo se entrelazan esos recursos. El Balance Scorecard fue algo que, voy a decir inventaron, pero más bien aglutinaron varias ideas que se utilizaban como hace unos 30 años Kaplan y Norton. Me parece que hay mucho buen material en internet que lo pueden hacer de una forma fácil, que creo que es una actividad didáctica súper importante, que puede ser una lectura de 20, 30, 50 páginas, pero que puede ser un ejercicio brutal para empoderar a las jefaturas, a las gerencias y tratar de segmentar, incluso si su empresa no está segmentada por segmento de negocios, por tipo de cliente, etcétera, como tratar de darle forma en una actividad que puede hacerse en una mañana perfectamente. En este caso se hizo con un papelógrafo, funcionó muy bien porque cuando tenía que presentar cada área o en este caso cada empresa, justamente creo que se trató de cuantificar y se trató de ponerle como el cascabel al gato, por decirlo de alguna forma, en varias cosas para pensar en por qué yo puedo manejar esto o no puedo manejar este tipo de cosas. Entonces el Balance Scorecard de Kaplan y Norton creo que es una lectura simple, van a encontrar mucho material en internet que no induce a ningún error, en general está muy bien, creo que puede ser algo estratégico de hacer en cada una de sus empresas. Muy bien. Y hablando de estrategias, hablando de pensar, pensemos qué alimentación no nos echa por la borda nuestra dieta y nuestra estrategia fitness. Así que hasta aquí seguimos. Vamos a pedir ahí una agüita sin gas, unos carpachos de res, de salmón. Me comería bien a gusto un trozo de pizza. No, y mira cómo pasan por adelante, como no, que cómo huele. Yo voy a pedir apio y zanahoria, mi amor. Si estás escuchando de nuevo, estoy pidiendo esto. No me retes. Excelente. Que estén muy, muy, muy bien y nos escuchamos una próxima semana en Negocios y Billetes. Síganos en nuestras redes sociales, @sulconsulting y @jmentoring. Chau, 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 chau. ¡Chau! Hay que saber que esta industria hoy en día... A lo que quiere llegar es que van a ser figuras públicas. A lo que voy a llegar es que van a ser figuras públicas. Yo ya soy una figura pública. O sea, sí, pues, tú por ejemplo... Tengo un pipí en el reclamo. No estoy pasado a demanda, pues. Demándame, Estoy pasado a llamar al Toyuki, nos vemos en la Florida, Cari. No va a sanar. Entonces, uno de los puntos... Uno de los puntos... Yo, mira, como te digo, yo soy constructor civil.